Hola, buen día. Bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial, a esta emisión número 483 de Política a la Mexicana, correspondiente a este viernes 19 de octubre. Héctor Yunes Landa es el clásico político a la mexicana, política esta, política nuestra, política a la mexicana, que perdiendo gana. Ya está convertido en un Gonzalo Guízar Valladares, que exactamente como le venga, él saca raja, siempre buena raja, de sus incursiones políticas en el PRI, en el PAN, ahora en Morena, tuvo su propio partido, el PES, el Partido Encuentro Social, que perdió el registro nacional y consecuentemente estatal. Bueno, pues Héctor Yunes Landa le platicábamos cómo estaba en un tris de ganar una diputación local más, ya obtuvo una pluri para su hija Adriana y ahora ya le confirmaron la de Jorge Moreno Salinas, que fue el coordinador de su campaña para gobernador. Héctor Yunes Landa, desde sus años mozos, pues ligó la dirigencia del movimiento nacional de las Juventudes Revolucionarias del PRI, el famoso MNJR, y después pues se ocupó otros cargos, perdió una diputación local en el distrito de la Antigua, después ganó en otra época, fue 2 veces subsecretario de gobierno y candidato a gobernador, que perdió precisamente Jorge Moreno Salinas y de ahí que se la debía, fue su coordinador de campaña. Después, bueno, pues fue el coordinador Héctor Yunes Lana de la campaña de José Antonio Meade, de Pepe Meade, en Veracruz en los comicios del pasado 1 de julio, logró una pluri federal para él, venía de ser senador y hoy ha ganado otra vez posición para su hija y para su gran cuate Jorge Moreno Salinas, el clásico político que perdiendo gana. Perdió la gubernatura en el 2016 con su primo Miguel Ángel Yunes Linares, pero no arrió banderas, siguió en la lucha, siguió en la brega y, por ejemplo, también lo señalan los propios priistas de que como coordinador de la campaña de Pepe Meade en Veracruz, pues recibió muy buenos recursos económicos y que nadie sabe, nadie supo dónde fueron a parar. Héctor Yunes Landa, dicen que el saber nada te importa, el caso es que el señor siempre cae parado. Tiene ese don de la ubicuidad política, de la que pocos carecen, y él sigue tan campante como si nada, ganando, viviendo bien de la política, mientras el PRI anda dando bandazos a nivel nacional y a nivel Veracruz. Pero esto a él ni le ocupa ni le preocupa. Y hoy el día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama y el cáncer en general, cervicuterino, pulmón, garganta, en fin, en todas sus presentaciones. Y el cáncer de mama no es solamente exclusivo de la mujer. Hoy aquí el Liberal y el Diario presentan un caso de cáncer de mama en un hombre, don Moctezuma Hidalgo Ochoa. Precisamente le hacen una entrevista y él habla cómo empezó a sentir en uno de sus senos una bolita como el tamaño de una semilla de limón y que no prestó atención y pues finalmente le detectaron esto. Del tema también habla América Luna López, que es una mujer que ha luchado mucho precisamente para que mujeres y hombres hagamos conciencia de lo que es la exploración y también pues darle seguimiento a cualquier sospecha. Hoy se ha abierto un poco más la mujer, sobre todo, a ser explorada, a
ser analizadas. Hay los 3 niveles de gobierno, hay que reconocerlo, han trabajado mucho desde hace años para que se haga conciencia. La mujer muchas veces por la pena o porque la pareja, el esposo, el marido no la deja ir, porque cómo van a verle los senos otros que no sea su marido, y ha producido muchas tragedias. Se calcula que anualmente en México se detectan 23,000 casos y hay decesos hasta por 3,000 anuales, y todavía nos decían es poco, porque precisamente por negligencia de los propios pacientes es que llegan a buscar atención cuando ya el cáncer, que es implacable, está muy avanzado, y no solamente se localiza en determinados puntos, sino que se expande por el organismo. Y hoy, en este Día Internacional, pues que sea una razón más, un motivo más para que hagamos conciencia, sobre todo nuestras mujeres, y acudan por todos lados. Decíamos, en los 3 niveles de gobierno se presta atención permanente para orientación y para hacer los estudios preliminares, y es una enfermedad que detectada a tiempo puede controlarse e incluso curarse, que es un enemigo que no desaparece del todo, pero sí se le puede controlar, esto dicho por la propia ciencia médica y por muchas mujeres principalmente que han padecido o padecen esta enfermedad. Que el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama sea un motivo más para hacer conciencia y no abandonar algo que puede conducirnos a la muerte. Ojalá y así se entienda, y que se aprovechen todas las opciones que decíamos ofrece el gobierno en sus 3 niveles, porque eso hay que reconocerlo. Claro, hubo casos como en el de Javier Duarte de Ochoa, que pues gente criminal, que los recursos que había para esa y otras atenciones, recuerdan ustedes cómo se habló de que finalmente pues no hay elementos que confirmen la especie, pero se habló de que a los niños con cáncer se les daban medicamentos que no eran más que agua oxigenada o algo por ahí. El mismo secretario de Salud Federal, José Narro Robles, tuvo conocimiento de esto, pero dijo que en realidad no había evidencias. Pero dicen que en el caso de Javier Duarte y su banda, pues todo era posible, y mucha gente, por supuesto, que lo dio por cierto, por verdadero, y quizá finalmente el mismo sector salud no quiso ahondar más en el conflicto, porque era algo, es decir, son crímenes que necesariamente deben considerarse como de lesa humanidad. Y empresarios de Veracruz han tomado, más bien no dejan de protestar, algunos en lo oscurito, otros abiertamente, por el incremento en las tarifas decretadas u ordenadas y aplicadas por la Comisión Federal de Electricidad. Aquí la Canaco, el Consejo Coordinador Empresarial, han convocado a ruedas de prensa para expresar su protesta, su inconformidad, y que el gobierno federal haga eco de estas protestas. Hasta ahí nada más. En Jalapa, en el puerto de Veracruz, igualmente, en la zona de Córdoba Orizaba, igualmente, pero donde sí tomaron medidas directas, pero que como siempre el hilo se revienta por lo más delgado, y ya verán por qué. Bueno, pues los restauranteros de la zona norte del estado incrementaron sus tarifas de los platillos que ofrecen al consumidor, incrementaron los precios, si no en la misma proporción del porcentaje que aumentó Comisión Federal el consumo de energía eléctrica, sí, y le pusieron algo más. Y pues fíjense ustedes que nadie del consumidor ha protestado, quizá en solidaridad, pero decíamos, el hilo se revienta siempre por lo más delgado, porque aquellos restauranteros y otros servidores y otros prestadores de servicios
van a perder menos, pero el consumidor va a pagar más. Entonces, pues aquí hay que esperar, ya falta poco más de un mes para que termine este gobierno y empiece el de la cuarta transformación, que ojalá, pues ya ve que López Obrador es muy dado a atender, a escuchar las protestas populares, y quizá él disponga, le ordene a Manuel Bartlett, el secretario, el futuro director general de la Comisión Federal de Electricidad, pues que haga ahí los ajustes que deben hacer. Como recuerdan ustedes que en Tabasco López Obrador encabezó una protesta, una resistencia civil de los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, hasta compró camioneta precisamente para reinstalar, se movieran la gente que contrató para reinstalar el fluido que le habían cortado, suspendido a quienes no pagaban por estar en esa resistencia, y fueron miles de millones de pesos los que dejó de cobrar la Comisión Federal, y que se supone que si no los cobró con Peña Nieto, menos los va a cobrar ya con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el comercio organizado en Canaco, en el propio Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz, de la región sur, de la región centro, de la región norte, pues están abonándole a esa protesta para ver si todavía en lo que le resta al gobierno de Enrique Peña Nieto los atienden, los escuchan y pues hacen algo para no hincarles tanto el diente, que tampoco sirva como pretexto para que ellos se lo hinquen a los clientes, a los consumidores. Y pues les decíamos también, ya les habíamos adelantado lo de Casas Abiertas del consorcio Braskem Idesa del complejo Tileno, que va a presentar este proyecto en su 11ª edición el día de mañana en Nanchital, en la Plaza de la Juventud, y el domingo 21 en Coatzacoalcos, aquí en Coatzacoalcos, en el estacionamiento de Plaza Forum, en horarios allá en Nanchital y aquí de 10 de la mañana, de 12 del día a 6 de la tarde, mediodía a 6 de la tarde. Y este es un proyecto, ya les hemos comentado, que mediante el cual Braskem Idesa le explica a la población, a la opinión pública en general, a los sectores en general, cómo es que funciona esta empresa comprobadamente socialmente responsable, con una comunicación como esta, permanente, constante, de información a toda la población para que sepan qué es, qué hace Braskem Idesa y cómo precisamente sirve a incrementar la seguridad en torno a sus instalaciones, y sobre todo saber qué produce, cuáles son los riesgos en su caso que podría representar, pero también los beneficios que esto ha traído a toda la región desde su construcción, donde participaron por mucho tiempo más de 15,000 empleados de todas las categorías, y hoy pues también contrató a mucha gente que aprendió a identificarse con esta empresa, a hacer, decíamos, que ha trabajado para que el centro de labor sea una extensión de los hogares de sus trabajadores, para que haya esa identidad, así con la responsabilidad, con la pasión que se sirve, que se defiende al núcleo familiar, así también defender y servir a su empresa que los contrata para crecer juntos y en buena lid, porque no cabe duda que muchas veces hay un divorcio entre la propia empresa y el propio trabajador por maltrato, por malos sueldos, por una serie de cuestiones que luego esto redunda en ¿qué? En baja productividad e incluso en accidentes que luego resultan de los supuestos errores humanos. Entonces, Casas Abiertas de Braskem Idesa, vayan ustedes, es interesante, mañana en Nanchital, Plaza de la Juventud,
de 12 a 18 horas, y el domingo en el estacionamiento de Plaza Forum, el mismo horario, y va a haber los mismos trabajadores, los mismos empleados de Braskem Idesa atienden al público y contestan a todas sus preguntas, incluso les entregan trípticos donde hablan más explícitamente de lo que hace, qué significa, qué representa ese consorcio Braskem Idesa, que ha venido a revolucionar, por ser una empresa socialmente responsable, la relación del empresariado con la sociedad civil. Y el gobierno de Víctor Manuel Carranza Rosado, el alcalde de Coatzacoalcos, invita a sus gobernados a integrarse más en las decisiones y acciones que toma esa administración pública municipal. Esto lo declaró Benito Soriano Aguilera a nuestro compañero Armando Ramos, y se publicó en el Liberal, donde dice que quiere que el gobierno municipal de Víctor Manuel Carranza desea que el pueblo de Coatzacoalcos se inmiscuya, participe de esa transformación de Coatzacoalcos a la que le apuesta esta administración pública municipal 2018-2021. Y pues qué bueno que tengan esa sana intención, pero que no quede solamente en buena intención, porque como se sabe, se conoce que en el portal del gobierno municipal, donde debieran informarse con toda oportunidad y certeza a la población de qué se está haciendo, cómo se están manejando los recursos públicos, pues no, hay muchas cosas que se reservan y no las suben a ese portal de transparencia que le llaman. Y por el otro, pues ya se sabe cómo ahorita tienen dicho esto, entre otros, por la regidora Adriana Herrera Martínez, y por el que es independiente, y por el regidor del PRI, Felipe de Jesús Rodríguez Gallegos, que están enfrentando algunos problemas porque se ha dado aplicación diferente a la etiquetada de algunos recursos, y que esto tiene a la administración municipal de Víctor Manuel Carranza en el renglón finanzas, pues con ciertos problemas que podrían impactar en los compromisos a cubrir en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, con trabajadores, con empleados y otras cuestiones. Parece, y lo explicó muy bien tanto Adriana Herrera como Felipe de Jesús Rodríguez, que se ha tratado, no es que haya malos manejos, pero como dicen, ¿quién lo sabe si no lo decimos? Sino que se han cubierto algunos compromisos, como cuestión de impuestos con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, para poder acceder el gobierno municipal de Coatzacoalcos a apoyos, a programas federales que se van a aplicar en el 2019. Pero, decíamos, debe explicarse, como lo explicaron la regidora independiente y el regidor del PRI, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando, cosa que no explicó Benito Soriano Aguilera, que habla de que quiere que la población en general participe de esa transformación, pero pues hay que alimentarla con verdades, hay que decirle cómo está, en qué condiciones está trabajando, porque de lo contrario, pues cómo se puede opinar si no le dan los elementos necesarios. Bien, que se intente democratizar el ejercicio de gobierno municipal en Coatzacoalcos, pero que se haga, que se lleve a la práctica
y no que quede solamente en buenas intenciones. Y se salió de control la caravana de hondureños que ayer les platicamos cómo venía creciendo como las olas del mar, porque a su paso venía sumando a más gente, incluso se le sumaron salvadoreños, y hoy estuvo a punto de hacer crisis. ¿Cuál caravana? No, él ya rumbo al sueño americano. Y hoy decíamos, la situación estuvo a punto de salirse de control porque libraron las aduanas, las garitas guatemaltecas, y al llegar a, a las mexicanas, pues ya venían, y el problema se explica también, es que viene infiltrada mucha gente, entre ellos gente pues criminal, como los famosos, la famosa banda de los Maras Salvatrucha. Y miren que hoy, para que la Policía Federal de México los contuviera, los detuviera, le bajara el volumen a la cometida brutal, y pues hubo hasta lesionados, hubo, es más, ellos mismos al derribar las, las, las bardas, las rejas, los portones que había en las garitas, pues algunos resultaron lesionados, algunas mujeres desmayadas por el temor, por el calor, por el agotamiento, por la falta de agua, pero tanto del lado de Guatemala como en México se les ha estado proporcionando atención simple y sencillamente humanitaria, precisamente en respeto a sus derechos humanos. La Policía Federal de México, decía Manelis Castilla Carabioto, actuó con toda madurez y respetando los derechos humanos de los migrantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos que se sumaron, y que decíamos no fue una caravana, ya se convirtió en un éxodo. Entonces pudieron contener, se habló con ellos para que entraran en grupos, para poder revisar las condiciones de la documentación que traen, empezando por las visas, y pues sí logró la Policía Federal Mexicana calmar los ánimos, tranquilizar el nerviosismo de esta gente o la mala intención. Algunos sabían que no iban a poder pasar por no tener su documento en regla. Y esta es una norma que hay que cumplir. Si uno quiere ir a Estados Unidos, al mismo Guatemala, pues tiene uno que llevar su documentación en regla. No se puede circular libremente por las fronteras si no se cumplen con los ordenamientos que cada país establece, empezando, y esto es universal, por la famosa visa. Hoy mismo estuvo en México, ayer les comentamos, Michael, el secretario de Estado, de Donald Trump, Michael Pompeo, y se reunió con Peña Nieto, con Luis Videgaray, también se reunió con Marcelo Ebrard, y pues platicaron, el tema fue esa caravana, ese éxodo, y pues México se mantuvo, el actual gobierno, como el entrante, en que antes que la represión está el respeto pleno a los derechos humanos. Mientras Donald Trump, les preguntamos ayer, amenazó con militarizar la frontera con México, mandar al ejército, cerrar la frontera, incluso para protegerse de este éxodo llamado caravana,
que tienen la mira puesta en llegar al norte, decía una canción de José Alfredo, la del caballo blanco, y en este caso también ellos van en busca del sueño americano. López Obrador ofreció que a partir del 1 de diciembre les ofrecerá visas para que trabajen, quizá muchos esperen. Ya en este momento se les trasladó a una garita donde hay suficiente espacio para atenderlos a todos que entren en grupo, y también están instalados albergues donde se les sigue brindando atención alimenticia, agua, servicios médicos, es decir, protegiéndolos, y sobre todo a los niños, a los ancianos que vienen en esa caravana, que vienen en ese éxodo. Es entendible, decíamos, dicen que vienen huyéndole a la violencia, a la falta de oportunidad de trabajo. Bueno, pues en México no estamos en un lecho de rosas. En México también enfrentamos violencia y falta de trabajo. Entonces, que no se compliquen más las cosas de ningún país mientras el de origen no asuma las responsabilidades que debe asumir, como es el caso de Honduras, de El Salvador y mismo Guatemala. Que esta presencia de los hermanos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos ya en territorio mexicano sirva para que, como ya se está pidiendo y se ha pedido y lo propuso López Obrador, que sean los gobiernos no solamente del área, sino también Estados Unidos y Canadá, que son los mercados más codiciados por quienes quieren ganar mejor para vivir mejor juntos con su familia, que se programen algunas inversiones para evitar la migración, que arraigarlos a su tierra, y que no se dé este fenómeno que ya es, aquí lo vemos en Coatzacoalcos, es un flujo interminable que nunca se detiene. Hay etapas en que por diversas circunstancias se baja un poco, como cuando ha habido problemas con el ferrocarril, las vías, deslaves, descarrilamientos y esas cosas, pero no deja de venir la gente de Centroamérica y de otros países que toman necesariamente la ruta de México por la colindancia con su frontera con la de Estados Unidos. Y bueno, pues que esto sirva para que de una vez se vea con mayor responsabilidad y compromiso esta solución a la permanente migración en busca de mejores niveles de vida y de estabilidad en todos sentidos para sus familias. Hasta aquí llegamos hoy con esta emisión número 483 de Política a la Mexicana de este viernes 19 de octubre. No se olviden, mañana Plaza de la Juventud Nachital, el domingo estacionamiento Fórum de la Plaza Fórum, casas abiertas de Braskem y Deza de 12 a 18 horas. Por allá nos vemos. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.